creo que fue ayer, bueno, se van a disculpar por la edad, ya. Bueno, en estos días, en estas horas, estaba leyendo, así, casualidad, como suele pasar, un día tendríamos que hablar sobre eso, ¿no? La información, digamos, azarosa, ¿no? Estaba buscando una cosa en internet o en YouTube, bueno. Y una vieja, una veterana periodista argentina, porteña, bastante mediocre, por cierto, pero bueno, precisamente por ser mediocre, anotaba algo acertado, que hoy en día, frente a los hechos por todos conocidos, globales, digamos, ¿no? Por los hechos políticos de los últimos años, aplicar categorías como socialismo, fascismo, liberalismo, etcétera, etcétera, creo que casi todos, era un poco ya corto. Bueno, chocolate por la noticia. Pero bueno, precisamente siendo una persona, digamos, de no muchas luces, me impresionó favorablemente, ¿no? Porque desde luego, igualmente, espero que no, que eso contribuya a que en el debate argentino, porteño y mundial, pero digamos localmente no se siga, por ejemplo, esto es zurdo, esto es facho, porque es una reducción totalmente ridícula y fuera de lugar, y precisamente porque es cierto, estamos ante otra cosa. El problema, el tema que habría que agregar por nuestra parte, es un poco la genealogía de esto, ¿no? Se habla mucho, se ha escrito sobre el Pacto de Yalta, que tanta influencia tuvo en la Argentina, ¿no? En tantos países, pero se habla mucho del Pacto de Yalta, la locus classicus de la repartija después de la Segunda Guerra Mundial, entre el bando vencedor, entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Inglaterra ahí ya, digamos, jugaba de socio menor. Y Francia se quedó sin nada. Tampoco había hecho mucho, por cierto, para agarrar algo de la torta. Ya estaba precipitándose grandes problemas ahí en lo que llamaban Cochinchina, luego se llamó Vietnam. Pero bueno, entonces siempre se recuerda y se centra que se repartieron el mundo. El bloque occidental, cabezado por Estados Unidos, el Plan Marshall, patatín patatán, y el mundo soviético, la Europa del Este o del Medio Oeste, la vieja Mitteleuropa. Claro, pero no fue un reparto solamente geográfico o político, en todo caso sí fue político en el amplio sentido de la palabra. También fue hay un reparto, ¿no? O un pacto en sentido cultural. A ciertos países, subrayadamente a ciertos países, Italia, Francia, España, algunos países de nuestra América, la América hispánica, la Argentina, también, subrayadamente, se arregló, se pactó, se concedió, muy entrecomillado esto, el manejo de la cultura. Esto es muy notorio, o creo que más que notorio, en Italia. Y también en España, porque más allá de lo que sería del franquismo y de todo eso, la cultura de los años 50, ¿no? En cine, en teatro, podemos dar un montón de ejemplos, estaba en buena medida en manos del Partido Comunista, ¿no? O del Partido Socialista, bueno, el Partido Comunista, el teatro, el cine. En Italia ni hablar. Entonces es como que como había partidos comunistas muy importantes, en Italia, el Partido Comunista más importante numéricamente de Occidente, con una cultura, una trayectoria, además una suerte de versión comunista o marxista propia, lo que se llama o ya se llamaba o comenzó a llamarse gramscismo. Recordemos que Gramsci murió en el 36, 38, pero fue el gran teórico de la hegemonía cultural, o sea que ya había un caldo de cultivo, pero ese caldo de cultivo creo que se terminó de cocer, o en todo caso de agregarse una serie de elementos en el Pacto de Yalta.
Entonces a estos países se les dio, se les concedió, haciéndoles creer que de alguna manera tomaban el poder cultural, esto es que tenían la hegemonía cultural, y la practicaban. La cultura italiana de entre 1945 y 1975 está totalmente manejada por el Partido Comunista. Cine, literatura, teatro, las editoriales, y no es que la gente lo fuera, muchos lo eran, digamos, afiliados y todo ese tipo y demás, sino que algunos tenían que girar en esa órbita porque si no, bueno, no se trabajaba. Los operarios y todo, los productores mismos, los productores del cine italiano, muchos de ellos, eran también. Y entonces, esto también en España, si bien el Partido Comunista estaba clandestinamente, la cultura básicamente la manejaba también el Partido Comunista. Iban y venían, ni hablar de Francia, ¿no? Francia, bueno, la tierra prometida o la tierra natal de la izquierda y la derecha, la gauche y la droite, ni hablar. También en los años 50, 60 eso fue predominante, ¿no? Recuerdo que poco antes de morir, ya casi nonagenario, por suerte, Éric Rohmer, el director de cine, de los cuentos morales, Mi noche con Mo y todo eso, que era una persona que, las pocas de la cultura francesa o parisina que se declaraba no de izquierda, ¿no? Una suerte de, recuerdo, creo que un epigrama bastante conocido de mediados de los años 60, no sé si soy de derecha, lo que seguro es que no soy de izquierda. Pudo hacer un film sobre la Revolución Francesa, de un punto de vista no precisamente izquierdista, al final de su vida, y gracias a la computación y todo eso. Y declaraba ya más que prestigioso, con premios de todo tipo, que era imposible en Francia, era inconcebible dedicarse a la cultura y no ser de izquierda. Ahora bien, a esta izquierda, comunista, y a la izquierda en general, pero cabezada por el Partido Comunista en sentido mayoritario, y hay que admitir como gran organizadores, se le hizo creer, lo que voy a decir ahora, lo que voy a afirmar, porque nunca me gusta, ustedes saben, deberle nada a nadie. Menos, bueno, algunas deudas son inevitables, pero no deberle nada culturalmente, intelectualmente a nadie. Así que lo que estoy empezando a decir, y de ahora en más, lo debo, ya lo he puesto otras veces por escrito, lo he citado en clases, en seminarios, al gran filósofo político, teólogo político italiano, Augusto Del Noce. Muerto en 1985. Una suerte de, aunque él mucho no le gustaba o gambeteaba un poco esa definición, ¿no? El Carl Schmitt italiano. Muerto en 1985. A quien tuve el gusto de conocer y sobre todo de leer. Creo que recién ahora en castellano, y en alguna editorial argentina, hay alguna española, están empezando a circular sus libros. Esto básicamente está tomado, o está resumido en un libro de él, de 1970, mediados de los años 70, fecha clave, bisagra, que se llama El suicidio de la revolución. El suicidio de la revolución. Se centra en Italia, pero puede ser fácilmente, creo, entendido lo que estamos desarrollando, a estos otros países. Francia, España, la Argentina, otros países de la América hispánica, Alemania, ¿no? La escuela de Frankfurt. Por cierto, la escuela de Frankfurt, aquí recurriría al dictum conocido de precisamente Lukács, de Georg Lukács. Pero vamos a dejar aparte. Pero también la escuela de Frankfurt, ¿no? Adorno, Horkheimer,
personas más que dudosas a nuestro entender, que no estaban en la Alemania Oriental, para nada, sino que estaban en la Escuela de Frankfurt, pagados por el gobierno social cristiano de Adenauer y Erhard, todo eso. Bueno, y lo que sostiene Del Noce es que, por eso llaman el suicidio de la revolución, es que paralelamente les decían, mire, es esto, ustedes se van a encargar de llevar hasta el último extremo algo que nosotros, vamos a llamar el liberalismo anglosajón, no hemos podido hacer ni hemos querido hacer. No nos quisimos ensuciar las manos. Sí, económicamente, porque lo venimos haciendo, digamos, de que usábamos parche y garfio y todo ese tipo de cosas y nos dedicábamos a la piratería o, como diría Marx, a la acumulación originaria. Se van a encargar de eliminar todo rastro de tradición, sobre todo religiosa y sobre todo subrayadamente católica, en esos países. Y ahí se entregaron directores de cine, editores, cantantes, titiriteros, payasos como Dario Fo, premio Nobel, a atacar el catolicismo. Desde luego el catolicismo en países, estos 3 países, donde todavía hoy, mal que les pese a algunos y con ciertas, digamos, fluidez, el catolicismo sigue siendo todavía hoy numéricamente importante en Italia, en Francia y en España, también aquí entre nosotros. Así que se les encomendó sotto voce la tarea de que terminaran con todo tipo de tradición, o sea, que liquidaran todo tipo de católico, cosa que puede verse sencillamente en el cine italiano, ¿no? La así llamada todavía comedia a la italiana, que en Argentina no sé por qué, bueno, creo que un poco anoche o en la charla que tuvimos el anterior, con Sasha y Leila, algo habíamos adelantado, ¿no? Que por razones medio curiosas, acá la comedia a la italiana imaginaban que esto era algo típicamente italiano. Bueno, personajes como Monicelli, Risi, pues, todo ese tipo de gente, todos sus films, aparte de ser films espantosos, de una vulgaridad estrepitosa, panfletarios, pero todos, cuando podían, y más que cuando podían, atacaban el catolicismo, ¿no? Burlándose de sacerdotes, no es que hacían una crítica muy profunda y todo. Y a otros autores con los que incluso algunos he conocido, como Rossellini o Visconti, o el propio Fellini, más allá de que me guste o no su cine, que eran católicos, que eran cristianos, tenían que gambetear la cosa, pues si no, no filmaban porque Cinecittà estaba en manos del Partido Comunista. Como aquí el teatro, ¿no? Aquí el teatro, ¿no? El sindicato, digamos, de Atrexo, de figurinistas y todo eso es imposible. Bueno, entonces hicieron ese trabajo. ¿Pero por qué? Porque se les había dado una suerte de... Ellos creían, o la izquierda esta creía... Cuando voy a hablar de esto también quiero decir que no estoy haciendo... como creo que ya he explicado, pero me gustaría explicarlo más, una cuestión moral y menos moralista, o como se diría en Italia, moralística. Que adelanto que muchísima de esta gente, la cual yo conocí, yo tuve 2 residencias en Italia, ambas de 2 años, se repite el 2, ahora hay que jugarle, y incluso hasta afectivamente, digamos una compañera, en una de esos bienios, estaba cercana a la izquierda, al Partido Comunista, más bien al manifiesto. Bueno, así que incluso en esas 2 residencias que tuve en Italia, donde estudié y trabajé, no estaba para nada alejado de allí. ¿A qué voy? Que esta gente, muchas de ellos, los militantes,
era gente honesta o creída de que estaban haciendo un cambio, una revolución cultural, la toma del poder cultural y la hegemonía y no sé qué, y eran eruditísimos en Gramsci, hasta en la última carta de Gramsci, o al menos aquellas que el nefasto secretario general del Partido Comunista, el infame de Palmiro Togliatti, les dejaba. Ustedes saben que además Palmiro Togliatti manejó, fraguó, hizo una edición sui generis de los escritos de la cárcel de Gramsci. Quiero afirmar por qué la cualidad, además de este personaje siniestro de Palmiro Togliatti. Muchos soldados, cuando Italia entra en la guerra, un error terrible, la Segunda Guerra, bueno, los soldados italianos que fueron obligados, desde luego, a combatir en el frente ruso, quedaron como 500.000 de prisioneros en manos de Stalin, bueno, en la Unión Soviética, que eran prisioneros, y que por intercambios estaban, ¿no? Y Togliatti escribe a Stalin, a su camarada Stalin, aunque los retenga estos pobres italianos que habían sido obligados a ir por el gobierno fascista, porque si volvían, iban a ser un número ingente de nuevos fascistas. Pero más allá de este personaje, no digo que muchos de los militantes fueran meramente sicarios o mercenarios. Sí que la dirigencia y todo esto estaba organizado en el Pacto de Yalta porque el liberalismo triunfante, el liberalismo anglosajón, les dio una tarea que era necesaria, pero que el liberalismo clásico, el liberalismo anglosajón, no quería hacer. Así que los usó como idiotas útiles. Y este mismo Togliatti, secretario general, stalinista, a pesar de su impetración de Gramsci, también debemos los argentinos, los ítalo-argentinos, otro gran obsequio. Durante todos esos años, durante casi 30 años, los ciudadanos italianos, no los hijos como en mi caso, sino los italianos que en algún momento, hacia 1960, italianos nacidos, eran casi 800.000, 1.000.000, que bregaban por el derecho a votar en las elecciones italianas. Y Togliatti, el Partido Comunista, fue el mayor opositor a esto. Me acuerdo que una vez un periodista del diario, no el diario oficial, que era la Unità, sino el diario, digamos, cultural del Partido Comunista, que era el PSC, me dice, no, imagínense 1.000.000 de votos fascistas. Así que también tenemos otro regalito que nos hizo Togliatti aquí. Ahora bien, sigamos con Del Noce. ¿Qué se les propone? ¿Qué se les decía? ¿Qué se les propone? Ustedes hacen este trabajo que nosotros no vamos a hacer. No vamos a hacer porque muchas de nuestras esposas van a la iglesia. Así que muchos de estos liberales, típico del liberalismo argentino, ¿no? Liberalismo clásico. El marido iba a la logia masónica y la señora iba a misa. Cosa que también se repetía en otros lados. Pero bueno, entonces ese trabajo, incluso hasta por los hijos, ¿no? Que muchas veces seguían las tradiciones católicas o religiosas en general, porque bueno, había que cumplir y todo eso. Entonces le encargaron esto a la izquierda, le encargaron esto a los partidos comunistas, sobre todo estos países, incluido el nuestro. ¿Pero por qué? Porque se venía la revolución. Esto es, ustedes hagan este trabajo, hagan este trabajo, demuelan en Occidente lo que queda de tradición, demuelan en Occidente lo que queda de religión, sobre todo de cristianismo y sobre todo de catolicismo. ¿Por qué? Porque el catolicismo tenía poder. Todavía se supone que lo tiene. Numérico, económico, en fin, cultural. Cosa que hicieron, ¿no? Hicieron la perfección. Y claro, hacia mediados de los años 70, post-Mayo francés, ¿no? Post-Mayo francés que se extendió por diversas ciudades, incluso hubo algún tipo de escaramucita por aquí,
a veces los porteños son afrancesados también para eso. Bueno, estaban esperando y dice, acá viene la revolución. No vino. Se quedaron sin nada. ¿Qué pasó? ¿No? Empezaba a caer el comunismo, ya el muro y todo eso. Y entonces, ¿qué hicieron? Lo que llama del Noche el suicidio de la revolución. Pero agrega algo profética y lúcidamente Augusto del Noche. Claro, pero que se iban a quedar sin trabajo. ¿Y la industria del cine? ¿Y la industria editorial? ¿Y la industria teatral? ¿Y la industria universitaria y toda serie de profesores, cátedras y materias? Y entonces, ¿qué? Hay que inventar el progresismo. Hay que convertirse en progresistas. Licuar todo resto de marxismo, que es un marxismo ya de por sí bastante licuado, no el italiano que había ingresado incluso en la educación común, pero convertirlo en esto que todavía hoy se llama progresismo. Una suerte de cosa laxa, chirle, esta mezcolanza, ¿no? Una mezcla de puritanismo, y que fue tomando restos de todas esas cosas. Que obviamente ya no se propone ningún tipo de revolución, ningún tipo de cambio, más bien es una cosa literalmente reaccionaria. Y esto es según Del Noche, y coincido con él, es exactamente aquello que es el origen del progresismo. El origen del progresismo es la continuidad de un trabajo, una salida laboral, que durante 3 décadas tuvo, repito, gente muy sacrificada, militantes, incluso algunos clandestinos, en fin, lo que fuere, no decimos que no. Y muchos desde luego tuvieron, como dice el lugar común, aunque las traducciones de Homero lo aceptan, pingües beneficios, que podíamos hacer incluso por conocimiento de determinados nombres en Italia de directores de cine. Algunos eran unos alcahuetes, lameculos, de Togliatti gente, y otras no. Bueno, Visconti, que era católico, noble y comunista, zafaba porque precisamente era, miren, fíjense, una de las familias más nobles de Italia está afiliada al PC. Y aparte que tenía tanta guita que por otro lado podría hacer las películas que se le cantaran. Esa sería, digamos, una de las excepciones. Y otros como directores que más o menos... Por cierto, como hemos dicho en un artículo más o menos reciente, a unos meses publicado en La Sala Llena, de ahí nace en Italia, en los años 50 y 60, el género del peplum, el género pseudo-mitológico, ¿no? Con Hércules, Sansón y Ulises, y el giallo, el así llamado giallo. ¿Por qué? Porque era la única manera donde directores, guionistas y actores que no querían exhibir el carnet del Partido Comunista, habían inventado ese género que es comercialmente muy exitoso, no estoy hablando ahora en sentido estético, para salir del paso. Del Noche da como ejemplo, exempligracia, ejemplo tal vez no ejemplar, pero clarísimo, en Italia, para utilizar una figura epónima de esto, es Umberto Eco. Umberto Eco, como decía Augusto del Noche, ¿qué vio, digamos, Eco como figura, digamos, regente de esto? Bueno, ya con el neorrealismo, los ladrones de bicicleta, y Compagni, y Marcello Mastroianni explicando el socialismo 40 horas para que tengamos que aplaudir en el cine Lorraine, ya no va. Es vetusto eso. Togliatti ya pasó a mejor vida, no sé si a mejor vida, bueno, en fin. Hoy la izquierda, pues ya están haciendo esa mutación, tiene que ocuparse de la historieta, del rock, del policial. ¿Qué tal un poco de semiología que sirve para un barrido como para un fregado? Entonces, como decía Augusto del Noche, sigue diciendo Marcello Beneziani, ¿no? Como figura epónima, ¿no? Pero por supuesto, además de renovar
la vetusta izquierda comunista y hacer su paso al progresismo, y con todos estos elementos, digamos, modernos, posmodernos, precisamente, otro brazo armado cultural del progresismo. Podríamos decir que el posmodernismo es el brazo cultural o el apéndice cultural del progresismo. De paso, en su novela, si la podemos llamar así, El hombre de la rosa, y en otras cosas, insisto, como ejemplo, por supuesto, seguirle dando al catolicismo. De una manera más allá de la prosa y de las citas en latín y todo eso, como, digamos, parece ese viejo libro Cómo parecer culto, con una mentira básica que tiene esa novela, porque desde luego, ustedes sabrán disculpar, pero bueno, tengo que hacer un esfuerzo por ustedes, ¿no? Digamos que los intelectuales, los filósofos, a veces tenemos que hacer trabajos pesados. Así que tuve que, digamos, no leerla completa, pero a ver de qué trataba. Y su tesis fundamental es que Guillermo, bueno, ese personaje detective ahí en la supuesta y oscurísima Edad Media, está buscando, ¿no? El hecho es que el malvado monje quiere destruir un supuesto libro apócrifo o perdido de Aristóteles sobre el humor, sobre la risa. Porque Jorge de Burgos, muy sutil, ¿no? Ciego, además, o no vidente, perdón, como se tiene que decir, quiere destruirlo. Quiere destruir este libro, este tratado de Aristóteles sobre la risa, sobre el humor. Por eso supone que la Edad Media en lugar. Esto es un error, no una inverosimilitud, esa de que nosotros incluso combatimos en nuestras teorías estéticas sobre el cine. No es una licencia poética. Esto es un disparate, porque si hay algo que caracterizaba a la Edad Media, y obviamente esto, aunque fuera un ignorante o un ignorante a sueldo, tenía que saberlo. La Edad Media se le fue la mano con respecto al humor. Solamente recordando las fiestas carnavalescas, las fiestas del humor, las fiestas de las gárgolas. O sea que es de una vileza y al mismo tiempo una prueba, un test, a ver si estos ya oscilantes entre dos aguas, católicos de familia ya caminos al progresismo, se tragaran semejante sapo. O sea, era un test de idiotas, un test de ignorantes. Desde luego que unas décadas después, este test de ignorantes se llevó al culmen, a la culminación, que es algo llamado el Código Da Vinci. O sea, el Código Da Vinci, el que cree, no las inverosimilitudes, sino los disparates, y no estoy hablando del estilo, que no es ninguno, ahí ya se lleva hasta las últimas consecuencias cebo, esta prueba, este test de ignorantes. Pero primero se elaboró allí en Italia. Podríamos citar un montón de otros escritores locales, argentinos, españoles y todo. Pero claro, es entonces la genealogía de esto. Entonces está muy bien, como dice esta señora y como dice otro. Claro, ahora, hoy en día, a partir de los hechos de los últimos años, de las guerras en curso y las que vendrán, y esto llamado globalización y esta aparición de algo que no se sabe cómo llamar, populismo de ultraderecha, ¿cómo se llama? Además, supremacista blanco. Bueno, ante todo ese berenjenal, que no es tal, claro, hasta gente de escasísima lucidez como esta señora, dice, claro, evidentemente fascismo, comunismo, socialismo, liberalismo ya no corre. Claro, no corre, ¿pero por qué? Porque primero, durante 3-4 décadas, en Occidente y sobre todo en estos países que tenían dos cosas, dos partidos, primero, por un lado, partidos comunistas muy, muy importantes numérica y culturalmente, y países donde de consumo tenían y siguen teniendo una población católica, de fe, de confesión y culturalmente y hasta militantemente católica.
Esa es la genealogía del progresismo. Ahora, la tarea anterior parece que la cumplieron perfectamente bien. Y cuando cayó el muro y todo lo que ya sabemos, fueron y dijeron, che, pero ¿cuándo viene? No, ahora viene la revolución, ¿no? Viene acá. No. Gracias por los favores recibidos. ¿Y qué hacemos ahora con todo este aparataje cultural de diarios, revistas, cátedras universitarias? Y hay que crear el progresismo. Por supuesto, también con la ayuda de la usina neoyorquina, desde luego, por supuesto. También recibieron, ¿no? Recibieron un segundo plan Marshall, en este caso un plan Marshall cultural. Había dejado picando, un caso especial, el caso de Alemania, donde el Partido Comunista no tenía tanta, más que se había trasladado a Alemania Oriental, pero la escuela de Frankfurt, ¿no? El propio Lukács, ¿no?, se dio cuenta que esto era algo más que dudoso, ¿no? El Estado, el opresivo, horrendo Estado de la Alemania Occidental, la escuela de Frankfurt, enseñando marxismo, la teología, ¿cómo era? La crítica negativa, la teoría crítica. ¿Qué era esto de Frankfurt? Bueno, ahí que les dio la cana para hablar en porteño fue nada menos que Georg Lukács, quien seguía en su Hungría, que había sobrevivido a Stalin, a la revuelta del 56, pero a un auténtico marxista. ¿Y qué dijo de la escuela de Frankfurt? Además del teatro del absurdo, las náuseas existencialoides de Sartre y compañía, dice, son los habitantes del Gran Hotel del Abismo. ¿Saben lo que es el Gran Hotel del Abismo? Es un hotel lujosísimo, pero al borde de un abismo. Cualquier momento se cae. Pero mientras tanto, sus habitantes, sus huéspedes, disfrutan de su biblioteca, de su cocina, de su bodega con vinos exquisitos, y mientras tanto siguen de sobremesa, ¿no?, o entre un banquete y otro, predicando el fin del mundo occidental, el absurdo, la náusea, esperando a Godot y todo ese tipo de cosas. Así que en este caso no recurriremos a la ayuda de un teólogo político católico como Augusto del Noce o como Marcello Veneziani, sino a un estricto y seguramente el más grande pensador o filósofo marxista del siglo pasado. Y Gramsci, por eso que era la hegemonía cultural de Gramsci. Obviamente no podemos hacer el viaje al pasado, imaginar, o distopías y todo eso, pero no sé, los que hemos leído bastante a Gramsci, no creo que su hegemonía cultural se pareciera de alguna manera a films como Ladrones de bicicletas o el neorrealismo o la comedieta a la italiana. Por otro lado, Gramsci repetía continuamente en estos escritos que no había que atacar el catolicismo. ¿Por qué? Porque la clase obrera italiana es católica. Así que parece que no cumplieron eso, ¿no? La versión togliattiana de este tipo, de esta suerte de elemento. Así que esta es la genealogía que no se hace. Espero no ser el único a hacerla aquí. He dado las fuentes variadas: Lukács, Augusto del Noce, Marcello Veneziani. El último Pasolini fue totalmente influido por Augusto del Noce, desde luego. Lo que pasa es que sugería ciertas cosas Pasolini, pero no fue capaz de dar ese salto definitivo porque ya estaba editorial, cinematográficamente atado a ese círculo interior girando alrededor del Partido Comunista. Repito, más allá del sacrificio, la militancia, el esfuerzo, la salud, la vida, muchas veces, de estos militantes de estos países. Pero su dirigencia o era muy tonta o era muy contestes, muy de acuerdo, durante la así llamada Guerra Fría, de que no estaban esperando, favoreciendo la revolución, sino que estaban haciendo, sí, una revolución, pero una revolución terminando la tarea sucia
que el liberalismo iluminista desde el siglo XVIII no se atrevió a hacer. O sea, un trabajo que empezó con Voltaire, pero que después no continuó por distintas razones. Y entonces se continuó con ello. Cuando finalmente esto se hizo, porque hay que aceptar que en gran parte esta descristianización, esta desacralización de Occidente, de Europa, de Occidente y de países como la Argentina, ha sido exitosa. Pero para que deje de ser exitosa o para revertirla, hay que conocer, como en todo, los orígenes y la genealogía. Salve.